Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que conformamos esta prestigiosa Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Es un placer saludarlos desde mi siempre verde estado de Tabasco, considerado el Edén de México, su amigo el Pastor Jonás. En esta ocasión para traer una breve conclusión sobre el subtema del don de discernimientos de espíritus. Y es que durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, ha habido mucha dependencia de los recursos humanos. Cuando los fondos, el equipo, los hombres son los materiales y la habilidad técnica se hallan disponibles, los proyectos se impulsan con expectativas de pleno éxito. Sin embargo, a menudo fracasan a pesar de todo esto. Por otra parte, algunos han comenzado con casi nada, pero con una tremenda confianza en Dios y dependiendo de los dones y la ayuda del Espíritu Santo. Y lo imposible se ha convertido en lo posible. Es una gran cosa aprender a usar los recursos humanos que tenemos a nuestra disposición, al mismo tiempo que se depende del Espíritu. Los dones del Espíritu son todavía los principales medios divinos para la edificación de la iglesia, espiritualmente y en números. Ninguna otra cosa puede y podrá hacerlo. Imaginemos en este momento un Rolls Royce o un Ferrari o algún otro lujoso automóvil último modelo, equipado con todos los aditamentos externos, el tapiz, los cojines, la pintura y con tal vez unas pocas joyas o brillantes añadidos para su decoración. Pero luego supóngase que en lugar de motor tuviese un juego de pedales para que los ocupantes lo impulsaran con su propia fuerza. Sí, suena un poco ridículo, pero así es ante los ojos de Dios. Aquella iglesia que tiene un tremendo potencial humano, maravillosos edificios y equipo, una linda organización y planes, pero a la que le faltan los dones del Espíritu. Del mismo modo como el don del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo es para nosotros, así también todos los dones son para nosotros. ¿Por qué no reclamarlos, ejercitarlos, depender de ellos? Ellos son los medios que Dios ha provisto para que podamos avanzar sobre el fundamento que está colocado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo, que gusta de honrar y revelar a Jesús, ministrará su poder a cada uno de nosotros y por medio de nosotros. Él no nos defraudará porque todos los dones glorificarán a Jesús y nos prepararán para su regreso. Entonces ya no lo necesitaremos, pero hasta entonces ellos permanecerán. De esta manera, el don de discernimiento de espíritus tiene un papel importante dentro de la iglesia actual, al igual que como mencionó el pastor Río en su magistral exposición acerca del don de profecía. Este tiene una relevancia muy importante y una vez más, los plurales indican una variedad de modos en los cuales pueden manifestarse este don. Indica una distinción entre espíritus, por hecho de que es mencionado directamente después del don de profecía. Se ha sugerido que participa del juzgar, esto mencionado en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29. Y si ustedes leen a la letra van a encontrar acerca de este juicio. Sí, efectivamente, la palabra de discernimiento involucra la formación de un juicio y tiene relación con la palabra que se utiliza para juzgar la profecía. Comprende percepción concedida sobrenaturalmente, distinción entre espíritus buenos y malos, verdaderos o falsos, con el fin de hacer una decisión. Pero Juan dice que no hemos de creer a todo espíritu, sino que debemos de probarlo, según 1 de Juan 4:1. A veces se necesita un don del espíritu para hacer esto. En realidad, la Biblia habla de tres espíritus: el Espíritu de Dios,
el espíritu del hombre y el espíritu del diablo, además de los espíritus malignos o demonios asociados con Satanás. Parecería como si en la operación de este don el espíritu del hombre fuera el principal ofensor, pero aún con la mejor de las intenciones, es posible que algunos confundan sus propios y profundos sentimientos con la voz del espíritu, o a causa de celo excesivo o de ignorancia espiritual al no saber cómo rendirse al Espíritu Santo. El espíritu de uno podría inmiscuirse. Del mismo modo como los otros dones, este no eleva al individuo a un nivel de habilidad, ni tampoco le da a nadie el poder para que ande por ahí mirando a la gente y diciendo de qué espíritu son. Es un don específico para una ocasión específica. Algunos ejemplos los encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 3, que dice a la letra: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si notamos, el engaño de Satanás o el corazón de Ananías tenía un espíritu de Satanás. En Hechos 8, 18 al 21, que dice a la letra: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces notamos también que en esta ocasión también Pedro participa de este don del discernimiento de espíritu en la vida de Simón. Pero ahondando un poquito más la situación, la palabra discernimiento, que según el escritor Irán Almirudis, él dice que es como un sinónimo de discreción, según la revisión 909. Él atribuye que también está en plural y que al final él nos menciona que ya con la conjugación griega del diacrisis, que viene del griego diacrisis, y la palabra discernimiento, podríamos llegar a una conclusión de que en una paráfrasis muy sencilla significaría discernimientos del bien y del mal. Se ha sugerido que la importancia de este don tiene que ser evaluada de acuerdo al lugar que el apóstol le asigna en su lista de dones de 1 Corintios, inmediatamente después del don de profecía. No es una coincidencia, sino un orden calculado en este don después del de profecía. Donde existe el don de profecía, necesariamente debe de existir el don de discernimiento para diferenciar entre lo genuino y lo falso, entre lo espiritual y lo carnal, lo divino y lo diabólico. Este orden inmediato del don de discernimiento al de profecía ha sido llamado un poder judicial y crítico. O sea, una habilidad de distinguir la verdadera profecía de la falsa, la habilidad de discernir entre la inspiración pura del Espíritu Divino y las excitaciones naturales del hombre o de agencias demoníacas. Discreción de espíritu es la contraparte y salvaguardia de profetizar. Pero el don de discernimiento no debe ser limitado a una simple evaluación crítica del don de profecía. En el caso de Ananías y Zafira, el don de discernimiento fue ejercido por el apóstol Pedro, no tanto para juzgar una profecía, sino para juzgar hechos mal intencionados. Pedro, ejercitando el don, percibió el engaño que había tramado Ananías y Zafira, lo sacó públicamente a luz y trajo juicio
sobre ellos, como lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 10. Un caso parecido es el de Pablo con Elimas, el encantador, a quien Pablo no solamente descubrió estar lleno de todo engaño y de toda maldad y de ser hijo del diablo y enemigo de toda justicia, sino que pronunció sobre él sentencia de castigo según Hechos 13:9. Es así entonces que el don de discernimiento se refiere a un poder que escruta los secretos del corazón, de saber cuáles son los propósitos del hombre, sus modos de ver y sentimientos. Se puede referir ya sea al poder de determinar con que el espíritu, un hombre habló pretendiendo estar inspirado, si realmente lo estaba o si era un simple impostor, o se puede referir al poder de distinguir si un hombre era sincero o no en su profesión cristiana. A la luz de pasajes como Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y 1 Tesalonicenses 5:20-21 nos dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Es evidente que siempre existirá en la iglesia la amenaza de falsos profetas, y de ahí la necesidad del don de discernimiento para descubrirlos y combatir sus enseñanzas. Era por lo tanto importante tener una clase de hombres con el don de discernimientos, que pudieran determinar si un hombre estaba realmente inspirado o hablaba solamente del impulso de su propia mente o por los dictados de algún mal espíritu. El ejercicio de este don se echa o se puede ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, cuando dice a la letra, asimismo los profetas, 2 o 3 y los demás juzguen. El término juzguen proviene del verbo diacrino, íntimamente relacionado en su etimología con el sustantivo diacrisis, o sea, discreción. Por lo tanto, la exhortación de Pablo en este pasaje es que mientras unos ejercitan el don profético, otros deben de ejercer el de la discreción de espíritu. Otro pasaje donde se ve el ejercicio de este don es Apocalipsis 2:2, cuando dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra probado en esta ocasión aquí significa poner a alguien bajo prueba a fin de descubrir qué clase de persona es. Personas que pretendían ser apóstoles se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, fueron descubiertos como falsos o falsas, no tanto por el criterio natural de los miembros de la iglesia, sino por la oportunidad dada al Espíritu Santo de manifestarse a través del don de discernimiento. Para concluir estas palabras finales, hoy en día necesitamos este don dentro de la iglesia, tal y como lo mencionó el pastor Río en el don de profecía. Esto implicaría para que la iglesia no sea engañada. Hoy en día cualquiera se levanta y no hay quien pruebe de qué espíritus son. Simple y sencillamente se levantan, dan y no hay quien los juzgue. Comprendamos de que el discernimiento de espíritu está vigente hasta el día de hoy y que fue dado para la iglesia actual y de siempre. Hasta aquí les saludó su amigo el pastor Jonás desde Tabasco, México. Que Dios los bendiga.